Adelante, sí. Ok, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a los compañeros y compañeras que representan las regiones en este país, las regiones que están dentro del proyecto de Equipo Pueblo, a nuestras invitadas e invitado y a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este foro. Bueno, les queremos comentar antes que nada que este foro es una iniciativa que desarrolla Equipo Pueblo, nuestra organización que ya es conocida por muchos de ustedes y que tiene más de 40 años de estar trabajando en temas de desarrollo y construcción de ciudadanía. Desde hace bastante tiempo nos hemos dedicado, por razones obvias, a seguir y monitorear los procesos electorales que han ocurrido en los últimos años. Y bueno, esta situación, pues nos hemos ido especializando en este tema, en varios temas, pero concretamente en el tema de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género. Nosotros, en esta ocasión, aprovechando la convocatoria que lanzó el INE, pues metimos un proyecto modesto porque nos dieron cerca de un mes, menos de un mes para poderlo integrar y colocarlo, pero bueno, ahí está. Nuestro proyecto le pusimos elegantemente, le pusimos, perdón, se llama Monitoreo y Observación Ciudadana de la Violencia Política hacia las Mujeres y por razón de género. Nosotros entendemos que es un tema bastante complicado, bastante amplio y muy profundo, y por tanto nos ubicamos precisamente en qué es lo que podemos hacer. Y nuestro objetivo entonces quedó así: contribuir a la inhibición de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en 5 regiones del país y favorecer una participación pacífica en el proceso electoral 2024. Hemos estado trabajando en Tamaulipas, en Oaxaca, en Sonora, en Yucatán, obviamente en la Ciudad de México, y todo esto a través de foros con especialistas, compañeras y algunos compañeros, y muy específicamente en la Ciudad de México, lo que estamos haciendo es, aparte del foro, hacer un sondeo con observadores y observadoras en varias colonias y alcaldías de la Ciudad de México. Hasta ahí yo quiero decirles que para nosotros es una cuestión muy importante este tema, porque pues como usted ya tiene las cifras a la mano, estamos ante uno de los procesos electorales más grandes de México, con pues cerca de siempre me falla este dato, 20,708 cargos de elección, entre los cuales pues entran la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones y las jefaturas de la Ciudad de México, los congresos locales y los ayuntamientos y alcaldías. Hasta ahí lo dejo. Yo creo que nuestras compañeras y compañeros nos van a decir más cosas que estas, y gracias. Nos vemos a ratito. Sí, gracias, maestro Pineda. A continuación, haré una breve contextualización del tema de la violencia política y la violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional, con algunos datos de la Ciudad de México, por ser este el foro de la Ciudad de México, que realmente es una breve introducción porque esperamos que nuestras invitadas y nuestro invitado y tanto los resultados de los foros regionales arrojen mayor información que complementen y que den una visión general de cuál es la problemática que se está viviendo en relación a este tema en México, y sobre todo con la esperanza de que encontremos algunas estrategias que nos ayuden a avanzar para contribuir a inhibir este tema tan importante que es para la vida y el goce de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Como ya decía el maestro Pineda, este proceso electoral adquiere una importancia particular, no solo por el hecho del número de cargos a elegir, que son más de 20.700, en las que se elegirán la presidencia de la República, 9 gobernaturas, incluido el gobierno de la Ciudad de México, el Congreso Federal, congresos estatales, presidencias municipales, entre otras, sino por el hecho de que por primera vez tendremos que elegir entre 2 mujeres para la presidencia del país, hecho inédito en nuestro país, porque después de 200 años que una mujer pueda acceder a este puesto tan importante es realmente un triunfo del trabajo que las mujeres han desarrollado a lo largo de la historia, a pesar de la cultura patriarcal que prevalece en este país. De acuerdo con el INEGI y la ONU, mujeres, hay 61.5 millones de mujeres en México, de las cuales el 63% de las mujeres de 15 años o más han experimentado un acto de violento en algún momento de nuestra vida. 1 de cada 4 mujeres han reportado haber sufrido discriminación en su lugar de trabajo. Es hasta abril del 2020 que se realizó una reforma a diversas leyes que dotaron a las autoridades de herramientas para atacar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, con la implementación de la paridad, la violencia detonó con más fuerza en contra de las mujeres. De 2019 a 2024 se han atendido 1.241 quejas de mujeres por eventos de violencia en razón de género a nivel nacional. De acuerdo a la consejera del INE, Carla Humbrecht, más del 70% de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal. De ahí la importancia de hacer trabajo a este nivel. Y señala que es ahí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que garantizar que las mujeres no sean violentadas más por querer ocupar un cargo público. Considero además que es importante tener herramientas para que las mujeres puedan defender sus derechos político-electorales, por lo que indicó que en el INE ya se trabaja en una defensoría de mujeres víctimas de violencia política. Esperemos que esta defensoría esté lista pronto y que realmente haga un trabajo eficiente y eficaz. De acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, de 2020 a 2024 se han recibido 140 denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género en el año 2021. Se atendieron 60 quejas, en el año 2021 se atendieron 60 quejas relacionadas con la elección de personas titulares de alcaldías, concejalías y diputaciones locales. Y este año 2024 ya se han recibido cerca de 40 denuncias, de las cuales la violencia digital está haciendo presente. Este tema de la violencia y acoso en redes sociales contra las mujeres que decidan postularse a algún cargo de representación popular va en aumento, desafortunadamente, siendo México uno de los países con mayor nivel de calumnia y desafortunadamente no existe una ley que module el discurso público en estos medios y se ha permitido predominen los llamados bots que posicionan temas políticos o ataques dentro de las contiendas. Actualmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con el reglamento para el trámite y sustentación de quejas y procedimientos de investigación, donde se regulan todas las quejas en general, sin hacer una distinción, por lo que se hace necesario diseñar un reglamento específico para el tema de la violencia política contra las mujeres, con la finalidad de tener reglas más precisas para atender estos casos. La inclusión de las mujeres en el ámbito político, libres de toda violencia y en condiciones de igualdad, así como de todas las personas en situación de discriminación, es una exigencia impostergable, no solo para las autoridades electorales, sino para todas las instituciones del país y la ciudadanía en general. Esta es una breve introducción y, como ya decía antes, esperamos que sea complementada con las intervenciones de todas y todos los presentes. A continuación, me voy a permitir presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos infinitamente hayan aceptado nuestra invitación para participar en este foro sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Empezaría con el doctor Héctor Díaz Santana. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara
y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios de posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, así como en técnicas de investigación social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, Argentina. Tiene una experiencia de más de 20 años asesorando sobre temas de elecciones en México y ha participado como consultor y observador electoral en 14 países de América Latina. Cuenta con más de 50 publicaciones relacionadas con elecciones, democracia y delitos electorales. Fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, para atender el proceso electoral de 2018. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, el CIECAS del POLI, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, la licenciada Lucía Lagunes Huerta. Ella es periodista feminista con 33 años de experiencia, licenciada en periodismo con estudios en sociología y diplomado sobre derechos humanos, directora de comunicación e información de la mujer, CIMAC, y de la agencia de noticias CIMAC Noticias, docente en la maestría de periodismo político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Cátedra Granado Chapa. Es creadora de las columnas Zona de Reflexión y Transgresoras, conductora del programa semanal Análisis Humanista y Ellas en las Urnas, editorialista en Ibero Radio, Radio Educación y Nesa Radio. Su trabajo le ha merecido el 6º Premio Internacional de Libertad de Expresión de la Cátedra de UNESCO de la Libertad de la Universidad Málaga, España. Siempre por ellas, reconociendo de las víctimas de feminicidio por su labor periodística en la visibilización de la violencia contra las mujeres. Es una militante feminista y del cambio social desde 1982. La maestra Teresa Pérez Vázquez, ella es feminista, socióloga y maestra en antropología social, consultora, investigadora en ciencias sociales, especialista en políticas públicas para la igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Constituyó y es directora del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, CIPE, el cual tiene una trayectoria de 15 años en el ámbito nacional e internacional. Su meta central es el acceso a la justicia y la igualdad de género. Recientemente ha coordinado los proyectos Instituciones, Cuerpos y Derechos, haciéndole diferencia para el acceso a la justicia en el marco del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer y el del rumbo a la prevención y respuesta efectiva contra la desaparición forzada basada en el género, que estuvo financiado por el Fondo para la Democracia. Y finalmente forma parte del Observatorio de Partición Política de las Mujeres en México, coordinado por InMujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, así como de Redes Feministas Ciudadanas. Tanto Lucía, Tere, muchísimas gracias también por estar acá. Las quise presentar porque nos dan el marco general de lo que será nuestro foro. A continuación, le doy la palabra a la maestra Laura Becerra Pozos, quien nos hará la coordinación de las presentaciones de los resultados más relevantes de los foros locales realizados en el marco de este proyecto. Adelante, Laura, muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenos días a todos, a todas. Y un gusto de tener esta posibilidad del intercambio de ideas, particularmente como ya se anunció, antes de este foro tuvimos la oportunidad de realizar diálogos y conversatorios en Tamaulipas, en Oaxaca, en Yucatán y en Sonora, y por lo tanto esta parte, digamos, de este foro la dedicaremos para que las compañeras y compañeros que se hicieron responsables, y les agradecemos mucho organizar los foros, nos den cuenta de algunas de las cuestiones más relevantes en donde esperamos que seguramente se pondrá el acento no solo en el diagnóstico, sino en, digamos, cuáles son las medidas, las alternativas que se plantearon o los desafíos que de hecho se plantearon en en los cuatro foros ya mencionados. Antes de darles la palabra, quisiera tomarme un minuto para parafrasear algunas de las cosas que se dijeron en estos foros.
Ante la preocupante normalización de la violencia política hacia las mujeres, hay que normalizar la participación política de ellas. Estamos ante una violencia estructural y se dio ampliamente, digo, las razones de esto, porque el problema tiene que, digamos, valorarse desde esta perspectiva de un problema estructural. Y los hombres tienen que romper el pacto patriarcal. Otro, hay que crear liderazgos en las comunidades para romper el silencio, trabajar con los medios de comunicación para revertir la violencia creciente y muchas otras cosas más que se refirieron a los presupuestos, diciendo hay marco, hay medidas, digamos, de las que ya reseñó Silvia, pero que no se operan. Hay dificultad para ello y particularmente se releva la cuestión de los presupuestos, de los bajos presupuestos para una política pública. Bien, dicho esto, hay una gran riqueza en los foros. Le damos la palabra a Julio César Hernández Rodríguez, que organizó el foro en Tamaulipas el 17 de mayo, y le tienes de 3 a 5 minutos, Julio, para exponer lo que tú consideres relevante y pertinente. Adelante. Claro, maestra, muchas gracias. Pues en primer lugar, buenos días a todas, a todos. Un gusto desde acá, desde Tamaulipas, acompañarlos y ser parte de este foro. Y pues bien, como ya adelantaba la maestra, nosotros acá en Tamaulipas nos tocó realizar el foro el 17 del presente y contamos con la participación de tres valiosas mujeres que están activas en este proceso electoral. Una de ellas, la senadora Paola López, nos acompañó también del Instituto Electoral de Tamaulipas y nos acompañó una candidata a alcaldesa acá en una localidad del estado, ¿no? Y en el contexto del Senado de la República nos compartían que precisamente acá en Tamaulipas, por primera vez en la historia, participan más mujeres candidatas que hombres, ¿no? Y particularmente nos hablaban de dos actividades, de dos estrategias. Una de ellas es la reforma en 2022 a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que busca precisamente lo que ya se comentaba, la paridad, la participación política paritaria entre mujeres y hombres, no solamente en las elecciones, sino también en el ámbito laboral a través de los partidos políticos, los altos cargos públicos y en el servicio profesional de carrera en los tres poderes. Así como también se mencionó la aprobación de la reforma constitucional de la paridad en todo, que hoy en día nos da resultado que de 32 estados, 9 son gobernados por mujeres y en el presente proceso electoral el 56% de las candidaturas a gobernadores son presididas por mujeres también. Y bueno, eso por el lado del Senado. Por el lado también del Instituto Electoral del Estado acá en Tamaulipas, nos comentaban que pues lamentablemente quienes a veces ejercen más la violencia política hacia las mujeres en estos procesos, pues lamentablemente son quienes ejercen la libertad de expresión a través del periodismo, ¿no? Y en el padrón de sancionados acá en el estado, que cuenta con 4 registros, pues 3 son hacia periodistas y 1 es hacia una red social. E hicieron hincapié en este tema. ¿Por qué a una red social? Porque bueno, como ya lo comentaba la compañera Silvia, pues se ejerce mucho hoy en día la violencia política a través de la difusión de videos, a través de compartir notas periodísticas o cualquier otro tipo de contenido, o los comentarios que se ejercen en esas publicaciones de actos de violencia política por razón de género hacia la mujer. Y pues bueno, ¿por qué se sancionó o por qué se inscribió en el padrón de sancionados? En primer lugar, porque se comprobó la violencia política ejercida. Sin embargo, se registró como red social porque no se dio con el responsable o la responsable administradora de esa red social. ¿Por qué se decidió que apareciera en el registro? Pues para que se visibilizara que a través de estos medios se cometen estos actos y en segundo lugar, para que se sancione. Porque una vez sancionado, este contenido tiene que bajarse de las redes, porque en tanto, mientras siga siendo público, el daño o el delito se sigue cometiendo, ¿sí? Y también se abordó como conclusión que es un compromiso también de las autoridades electorales adentrarse en el tema de las nuevas masculinidades para que desde este contexto pues también reconocernos hombres y mujeres como parte de este problema y parte de las actividades para erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Y pues bueno, esta fue nuestra participación acá en Tamaulipas y esas fueron nuestras conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Julio. Olvidé decir que eres del Instituto Mante, la organización que representas y que tiene también muchos años trabajando y colaborando en alianza con Equipo Pueblo. Le damos la palabra ahora a Eugenia Mata García, quien organizó, se hizo responsable del Foro de Oaxaca. Ella es directora de IDEMO, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. Así que, Maru, tienes de 3 a 5 minutos para tu participación, por favor. No te oyes, Maru. Abre tu micrófono. No, más bien súbele, porque sí, o no sé Lo si. tiene apagado. Ok. Maru, abre tu micrófono. Espérenme, no me Ya. dejaba abrirlo ya. Gracias, disculpen. Buenos días a todas, a todos. El Foro Regional de Oaxaca se llevó a cabo el 22 de mayo de 2024 con la participación de 5 mujeres y un hombre de distintos espacios e identidades. Quienes participaron provienen de los pueblos indígenas zapoteca, ayuk, mestizos y afromexicano, que desde su perspectiva, unas como autoridad electoral, como candidata al Congreso, defensor de los derechos de los pueblos indios, abogada penalista y representantes de organizaciones de la sociedad civil destacadas en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y la defensa del territorio. Entonces, esa era la identidad de quienes participaron. Bueno, después de haber abordado el contexto, la problemática en relación a la violencia política en razón de género y tratando de descubrir cuáles eran los avances y retrocesos que se habían dado, aún con las medidas y la legislación y jurisprudencia que hay al respecto, se llegaron a las siguientes conclusiones. Como base fundamental para erradicar la violencia política en razón de género, se requiere voluntad política, tanto para aplicar presupuestos encaminados a ello, como también para sancionar de manera ejemplar. Se requiere una acción contundente del Congreso del Estado para revocar el cargo a presidentes municipales o a cualquier otro u otra funcionaria del Cabildo que ejerza la violencia política y no se politice la decisión. Hasta la fecha solo ha habido, ponían como ejemplo, un solo presidente revocado. Es decir, que las medidas de 3 tengan realmente consecuencias con sanciones reales hacia los violentadores, porque incluso algunos siguen siendo candidatos a puestos de representación. Se reconoce que ha habido un avance en materia de la jurisprudencia. Sí hay magistrados que han incorporado el enfoque de género, magistrados que aplican el criterio de interculturalidad, pero pues todavía falta avanzar. Algo en lo que insistieron todas y el participante fue el asunto de la calidad de la investigación. Cómo esta se convierte, tiene una vital importancia porque luego en los procesos jurídicos de denuncia, no se realizan de una manera adecuada con una aplicación correcta, y esto hace que los ministerios públicos, que muchos de ellos no tienen el enfoque de género, y bueno, y luego esto pasa a los juzgados y de igual manera se reproduce. Entonces ahí la calidad de la investigación fue algo que resaltó mucho. Se recalcó la necesidad de que en todos los niveles de la función pública y en la actuación de la Procuración de Justicia, el funcionariado sea capacitado desde un enfoque de género e interculturalidad para evitar estas reacciones en contra de las mujeres, y lo que decían muy acertadamente, que las mujeres que denuncian viven esta denuncia como un portazo que se les da cuando se les cuestiona: ¿por qué sigues en esto? Déjalo ya, ¿para qué vienes? Déjenlo así, mejor arréglense. Y entonces ahí se ubicaba que en el fondo,
pues no se quiere resolver el conflicto y entonces se supone que se intenta una falsa reconciliación o se distorsiona lo dicho por la víctima. Mención especial merecen las autoridades municipales, donde las propias secretarías, tesoreras, regidoras e incluso las titulares de las instancias municipales de las mujeres. Oaxaca ya tiene más de la mitad de sus 570 municipios que tienen la instancia municipal de la mujer, pero son denunciadas por promover los derechos de las mujeres o al ejercer su cargo. Las fiscalías, además de carecer de personal, se subsumen en un mar de burocracia cuando las situaciones requieren de soluciones ágiles y expeditas por la gravedad del problema. Está el caso, bueno, ya hubo una resolución de la propia consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca, que está viviendo una situación de violencia política y que también está sufriendo esta dilación. Los partidos políticos, por supuesto que tienen una responsabilidad en la inclusión de las mujeres y en su capacitación, y bueno, saben que reciben un recurso exprofeso en sus prerrogativas, pero bueno, es necesario exigir que las transparenten y que vean qué acciones realmente se hacían. Como ya se mencionaba, se necesitan mujeres que ejerzan sus liderazgos, pero también, y esto fue mucho desde la cosmovisión indígena, desde la situación y la identidad específica de Oaxaca, se requiere la generación de otros espacios de diálogo de la vida comunitaria en espacios compartidos entre hombres y mujeres, que incluso algunos ya se están dando. Se están dando algunas experiencias en donde las autoridades se concientizan y actúan en consecuencia, buscando de manera conjunta, hombres y mujeres, mecanismos de sanción comunitaria. Y por supuesto, las mujeres igualmente requieren capacitarse en la defensa de sus derechos, conocer las herramientas, decían, que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil para su defensa y empoderamiento. Otro reto, Te queda un minuto, Maru. bueno, entonces se hablaba de la sensibilización, el romper estos estigmas existentes, el romper el patriarcado, que es difícil, pero una autoridad decía, que el uso y la costumbre se convierta en una realidad, sea un uso y costumbre. Y bueno, para cerrar las conclusiones de este foro, se hizo énfasis en que estamos ante la disputa del poder, el poder en muchos sentidos expresados en una desigualdad y que genera exclusión y discriminación. Y decía alguien, así como las mujeres trenzan su cabello para peinarse, el sistema patriarcal, colonial y capitalista han hecho trenzas muy fuertes. Y se hacía una cuestión de cómo no podemos validar estas prácticas. Denme un minuto más porque creo que esto es importante. Y se hacía la referencia a las campañas, en donde dos mujeres exactamente contienden, y ha sido de lo más violento ambas campañas. Decían, ¿por qué no se ponen de acuerdo si son dos mujeres? Claro, sabemos que atrás están sus partidos y sus coaliciones, pero me pareció muy importante esta cuestión. Y bueno, seguir dando cuenta de las experiencias que se están dando para revertir las situaciones de todo tipo de violencia específica de género y en especial la política, pero también, sobre todo, en una cultura que también desconstruya estas prácticas de la trenza de la opresión. Gracias, disculpen porque me tardé. Gracias, Maru. Entonces, vamos a continuar con con la compañera Carmen María Novelo de Yucatán, que organizó
el foro el 22 de mayo pasado. Escucharon, tienes de 3 a 5 minutos para presentar, perdón, la compañera Carmen María Novelo, que también es una gran aliada de hace muchos años del pueblo, de Visión Compartida hace. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Laurita. Bueno, pues como ya la mencionó Laurita, este foro se llevó a cabo el miércoles 22 de mayo y participaron como panelistas la doctora Rocío Quintal López, ella es consejera electoral del Consejo Local del INE, la doctora Gina Villagómez Valdés, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, y es especialista en el tema de violencia de género, ha escrito varios libros y en muchos de sus trabajos aborda este tema de la violencia de género. La maestra Nancy Walker Olvera, ella es directora de la Asociación Civil Ciencia Social Alternativa, también conocida como COCAI, y también ha trabajado en muchos foros, en trabajos de investigación relativos a la violencia de género. También la licenciada Miranda Abigail Trillo Herrera, ella como suplente de la Diputación Local del Cuarto Distrito y es también presidenta de la Asociación Transgénero Yucatán AC, conocida también como Yucatrans. Participó también la licenciada Blanca Cademna, ella es abogada litigante, ella es presidenta de la Asociación Civil Quinil Nojol y también es consejera electoral. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que se trabajó en este foro y a manera de síntesis, porque pues todas las aportaciones fueron completamente valiosas y enriquecedoras para el tema, pero a manera de síntesis me voy a enfocar en lo que a mi parecer fueron los puntos más importantes que las panelistas nos aportaron. Desde que las mujeres pusieron un pie en la vida pública, en los espacios políticos, la violencia se ha ejercido hacia ellas porque este es un tema de poder, de control y de ejercicio de recursos. Lo positivo es que ahora la violencia política contra las mujeres se nombra como tal. Como en cualquier forma de violencia, en la violencia política contra las mujeres es esencial reconocerla, visibilizarla y nombrarla. Ese es el primer paso para lograr que la violencia política contra las mujeres pueda ser combatida y erradicada. La violencia política contra las mujeres es un fenómeno nacional y cultural dentro de un modelo patriarcal donde los poderes siguen siendo masculinos, centralizados en los partidos políticos y en las instituciones vinculadas a los procesos electorales. Tanto el INE como las OPLES, los partidos políticos y los liderazgos regionales y nacionales siguen siendo instituciones con una visión patriarcal que involucra no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Uno de los principales problemas es que las mismas mujeres no tienen una formación política con perspectiva de género en sus visiones ni en sus acciones. La mayor parte de ellas no están formadas con esta perspectiva y se sigue privilegiando la visión patriarcal institucional tanto de las instancias electorales como de los partidos políticos. Otra cuestión que dificulta la erradicación de este tipo de violencia es que las mujeres que participan en política no lo hacen por una lucha feminista que busque mejorar las condiciones o luchar por los derechos de las mujeres. Con todo derecho, pero es importante resaltar que las mujeres que participan en política luchan por sus derechos políticos a participar, pero no están pensando en transformar el sistema político nacional con una perspectiva de género. Ese es el principal obstáculo que se enfrenta en todo el país, más allá de las regiones. Para modificar esta situación, se tiene que fortalecer la formación de hombres y mujeres con perspectiva de género para que podamos entender que junto con la paridad y la participación política debe haber un cambio cultural real. Y precisamente en este sentido, yo hice una síntesis de lo que mencionaron en el foro como los factores que tanto los que dificultan como los que obstaculizan la, la participación política de las mujeres y
el combate a la violencia política hacia ellas. Entre los factores que dificultan está la existencia de un sistema patriarcal que no quiere soltar el poder, la herencia cultural machista, la falta de instrumentos de denuncia por parte de las autoridades electorales que sean accesibles y sencillos de aplicar por parte de las mujeres que quieren denunciar algún hecho de violencia. Como ya mencionamos, la falta de perspectiva de género, el desconocimiento de la extensa normatividad que debe conocerse, entenderse y apropiarse por parte de las mujeres que participan en política. La lucha interna que se da en los partidos para dar acceso a las mujeres a participar por alguna candidatura es donde más se ejerce la violencia política hacia ellas. Nos queda En muy la- Sí, en las etapas previas a elegir alguna candidata. Y otro problema es la escasa cultura jurídica que tenemos como sociedad. No estamos acostumbrados a denunciar, a documentar los casos que se van presentando. El nivel de conocimiento y de apropiación de nuestros derechos es muy bajo. Entre los factores que facilitan están los cambios en la legislación y en la normatividad, la aplicación de sanciones a los partidos que no cumplan con la normatividad sobre violencia política contra las mujeres, el apoyo de los medios de comunicación para nombrar y visibilizar la violencia política contra las mujeres, mayores espacios de denuncia. Algo muy importante que mencionaron es la propia experiencia de participación de las mujeres en la política, es decir, que mientras más participen, mayor conocimiento van a tener de los procedimientos a seguir para evitar la violencia. La capacitación y formación de lideresas comunitarias que participan en la política y otro punto muy importante es la participación de las organizaciones de la sociedad civil para empoderar a las mujeres y capacitarlas para la autogestión y el desarrollo de liderazgos comunitarios, preparándolas así para participar en espacios políticos. La observancia estricta de las fiscalizaciones que las autoridades electorales hacen a los partidos políticos respecto al ejercicio del presupuesto que deben destinar para la capacitación y para el fortalecimiento y desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres. Es importante también, como punto importante que se mencionó, el dar oportunidad de participar a integrantes de la comunidad LGBT en las candidaturas de cargos públicos y también como un factor facilitador es el apropiarse, el conocer y apropiarse de las herramientas que ahora existen para que muchas más mujeres denuncien ante las autoridades electorales cualquier hecho de violencia que se ejerza contra ellas. Pues es la síntesis que les puedo compartir de lo que se trató en el Foro Yucatán. Muchas gracias, querida Carmen. Entonces seguimos con el compañero Humberto de Corral Robles, que organizó el foro del 27 de mayo en Sonora. Ya sabes, te agradecemos mucho, Humberto, tu participación. Tienes de 3 a 5 minutos para presentar lo relevante del foro. Sí, muchas gracias, Laura. Buen día a todos, a todas. Acá en Sonora, nuestro foro, participaron tres mujeres. Dos de ellas han sufrido violencia política porque han sido candidatas. Y la otra ponente es comunicóloga, ¿verdad? Por lo tanto, pues no ha sufrido violencia política, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, bueno, una de las ponentes que participó se llama Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, que es doctora en ciencias de la educación. El 2021 por ahí tuvo un altercado con Lili Telles, donde le dice que no es bienvenida al estado de Sonora. Y esta señora Marcela, pues era la candidata, ¿no? Y la bajaron del carro, como dicen luego, ¿no? Otras personas que participaron fue Josefina Flores Jiménez, licenciada en Ciencias
la Educación, y Reina Marisela Trejo Corral, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bien, yo creo que de alguna u otra forma todos los ponentes que participaron en el foro de Sonora, pues coincidieron, ¿no?, en algunos puntos importantes. Por ejemplo, mencionan que en Sonora no hay alternancia para los puestos de elección. El mismo género es el que repite, ¿verdad?, un año tras otro, aunque esto esté fijado en la ley electoral. Mencionan que se ha avanzado en el tema, pero esto gracias a la presión de organizaciones civiles, organizaciones sociales, ¿verdad? Que presionan al gobierno, y esto ha permitido pues que haya más apertura e interés por parte de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley 3 de 3 y la ley Olimpia. A la mujer en Sonora se le dificulta bastante participar en política. Menciona por ahí una de ellas que ser mujer y política pues no es nada fácil, ¿no? Se le complica, ¿verdad?, por el caso de los hijos, por el caso de su actividad de trabajo, todo en ese sentido. En el 2023 en Sonora se implementó el protocolo para prevenir e erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Mencionan que falta mucho por hacer en este sentido. Algunas estrategias que se pudieran implementar, involucrar más a las mujeres y presentar propuestas firmes. Y algo que mencionan por ahí también algunos ponentes, compañeros ahorita participantes, es erradicar el patriarcado, ¿no? Algo muy difícil, pero creo que se puede minimizar. Ser más solidarios entre ellas mismas, ser más empáticas. Por ahí mencionaban los ponentes, ¿verdad?, que entre las mismas mujeres pues trabajan en contra de ellas mismas para que no lleguen al puesto para que no ganen, ¿no?, al puesto al que van ahí comisionadas. Algo muy importante es cambiar el esquema mental de las mujeres. Dice que no nada más los hombres tienen la capacidad o están preparados para llegar a un puesto de elección popular, sino también las mujeres. Entonces hay que cambiar, como dice ahí, el esquema mental. En los medios de comunicación hay mucho trabajo por hacer en el tema. Eso es lo que mencionaba la comunicóloga. Hay que brindar espacios seguros para las mujeres, no solo en tiempo electoral, sino 24/7. Igual, crear una cultura de educación y respeto. Cuando llega una mujer a un puesto de elección popular, realizan las mismas actividades que los varones. Los partidos políticos son los primeros agresores. Ellos nada más se ajustan. Hay mucha simulación por parte de los partidos políticos. Hay menos apoyo logístico a la mujer y le dan menos cobertura. Una de las propuestas, bueno, 3 propuestas que tengo por aquí, dice que para los casos de las denuncias que simplifiquen los procesos, porque es muy engorroso, ¿verdad?, que las mujeres pierdan un día para ir a hacer la denuncia y al final de cuentas pues les salen con otras cosas. Algo muy importante que mencionaron es que hay un acompañamiento psicológico, ¿verdad?, que la mujer se sienta arropada, se sienta apoyada, porque es algo muy difícil llevar a cabo una denuncia. Que las denuncias se pudieran hacer en línea, eso le facilitaría mucho, ¿verdad?, a estas personas. Y como propuesta final, dice que mencionaron que los resultados de estos foros no queden nada más por el tiempo electoral, que siga el movimiento y sigan trabajando a nivel local y nacional. Eso sería. Gracias.
Muchas gracias, Humberto Corral, con esta intervención. Terminamos esta parte del foro y así que gracias a todos y a todas los que participaron. Muchas gracias, Laura. Y gracias a todas, a Maru, a Humberto, a Julio, a Carmen, por su participación. Y de verdad que estuve siguiendo los foros y se dijeron cosas muy importantes, muy interesantes, que desafortunadamente aquí no es posible replicarlas, ¿no? Pero están las memorias, van a quedar las memorias grabadas y podemos acceder a ellas posteriormente, ¿no? El tema de la violencia a nivel nacional es un tema preocupante, no solamente la violencia política de género, sino también la violencia y la inseguridad a nivel nacional. Recientemente el presidente de la República dijo que a 2 semanas de la elección del 2 de junio, más de 500 candidatos y candidatas habían pedido protección para su seguridad y que no decidieron continuar en sus cargos. Sin embargo, requerían protección del Estado. También otro dato importante es que más de 500 candidatos y candidatas a nivel nacional renunciaron a continuar en la contienda por el hecho de que no había condiciones para protección de ellos y de sus familias. Entonces, eso también hay que considerarlo. El tema de la violencia de género, pero enmarcado en una violencia general a nivel nacional y de inseguridad que se vive, ¿no? Muchas gracias, Laura, por habernos apoyado en esta coordinación de las presentaciones de los foros regionales. Y a continuación pasaríamos a la presentación de nuestros ponentes invitados y nuestras ponentes invitadas y nuestro ponente invitado. Empezaríamos con Lucía, por favor, si te parece bien, Lucía. La presentación de tu currículum ya la vimos porque creíamos que era importante como embarcar también el foro, ¿no? Entonces, adelante. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias al equipo Pueblo por esta invitación. A mí me gustaría iniciar señalando que la violencia política contra las mujeres por razón de género data de muchos siglos atrás. El primer pacto patriarcal que hacen al construir el Estado que hoy conocemos, el concepto, la forma de Estado que hoy conocemos, nace precisamente con el asesinato de una mujer que demanda la ciudadanía plena de las mujeres, que es Olimpia de Gouges, que exactamente en medio del nacimiento de la República democrática que se va gestando en Francia, el reclamar la ciudadanía plena de las mujeres hace que esos nuevos demócratas patriarcales la asesinen. Siendo de su propio grupo político, ella, ustedes seguramente lo saben por ser, pues eso, expertos, personas estudiosas de la materia, lo que ella hace es una vindicación de los derechos políticos de las mujeres y el reconocimiento pleno de la ciudadanía, y tras la declaración que surge después de el triunfo de la Revolución Francesa, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es lo que emana de este movimiento político, ella emula y hace la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, tomando exactamente el texto original, solamente en lugar de poner la O, pone la A, y es decir, habla de la mujer, las ciudadanas, y razón por la cual es asesinada, y esto es violencia política por razones de género. Y el primer acto patriarcal que hacen es excluir a las mujeres del reconocimiento de la ciudadanía plena. Estamos hablando de 231 años del asesinato de Olimpia y apenas estamos hablando y conceptualizando de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y a mí me parece muy importante que ubiquemos qué significa eso. Y especialmente después de escuchar los resúmenes tan apretados que entiendo que no muestran toda la riqueza de los foros, sino que han hecho una selección
para que en 3 minutos puedan dar un panorama de lo que ahí se reflexionó. Y me parece importante que recordemos que la violencia política contra las mujeres es una forma de mantener excluidas a las mujeres de su derecho de participar en la vida político-electoral de este país. Y es hasta apenas hace 10 años que las mujeres, especialmente las feministas, conceptualizamos qué es esto de la violencia política y cómo es una forma de excluir a las mujeres de la participación. ¿Por qué? Porque el poder político sigue centrado de manera hegemónica en los hombres y en el quehacer masculino de la política. No es casual que entonces, si miramos el Registro Nacional de Personas Agresoras, encontramos que hasta el 1 de mayo, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política por Razones de Género tenga 389 personas sancionadas, donde el 90% son hombres. Porque la forma de concretar, digamos, el poder es en las personas, y quienes hasta el día de hoy siguen ostentando ese poder en la vida política son los hombres. De acuerdo con el Registro Nacional de Agresores, el primer estado con el mayor registro de agresiones es Oaxaca, con 142, digamos, denuncias o registros de personas violentadoras de las mujeres. Y me parece importante recuperar precisamente porque las otras entidades en las cuales, incluida la Ciudad de México, se han estado realizando estos foros, no necesariamente son las entidades con el mayor número de registro. Y esto no quiere decir que no tengan una violencia importante contra las mujeres al momento de su participación política, sino que me parece que nos falta abundar cuáles son esos obstáculos en las regiones que está impidiendo que las mujeres puedan presentar sus denuncias. En algunos casos, especialmente en el compañero de Sonora, uno de los temas que señalaba tiene que ver precisamente con las dificultades de las mujeres para acceder efectivamente a la denuncia, y me parece que ese es un tema importante que también salió en Tamaulipas y que creo que es un dato que habría que resaltar, porque si bien el registro habla de 389, es decir, 343 personas inscritas, porque una persona puede tener más de un hecho violento hacia las mujeres. Hay una persona que tiene 11 denuncias, por ejemplo, de violencia política contra las mujeres por razón de género, que es en el estado de Veracruz. Es un presidente municipal, o era un presidente municipal que acumuló 11 denuncias. Entonces, me parece importante que ubiquemos que no es un hecho nuevo, que no es que acaba de salir, que lo acabamos de descubrir. No, es un hecho que recientemente ha construido un concepto y ha nombrado esta forma violenta de buscar limitar, excluir, atemorizar e incluso asesinar a las mujeres por participar en la vida política por el simple hecho de ser mujeres. ¿Y esto qué significa? Que todavía no se reconoce el pleno derecho de las mujeres a ser ciudadanas plenas, a la participación completa. De ahí la importancia, efectivamente, de la reforma constitucional de paridad en todo, porque es a partir de esta norma que hemos podido avanzar. Y yo sé que a veces esto cuesta trabajo para muchos compañeros escuchar precisamente que una de las primeras acciones que hay que ir construyendo, como lo decía el compañero en el foro de Tamaulipas, es romper el pacto patriarcal. Y bueno, es una consigna que se ha ido construyendo, pero a mí me llama mucho la atención precisamente que en el caso de Tamaulipas, una de las
los elementos se centra precisamente en que los hombres tienen que romper con este pacto patriarcal y esto tiene que ver con dejar de normalizar los actos misóginos hacia las mujeres cuando somos o participamos en la vida pública. Porque hablar de violencia política contra las mujeres por razones de género no es solamente en los procesos electorales, es a lo largo de su vida política y pública, ya sea una vez en el cargo o incluso las propias periodistas vivimos violencia política por razones de género porque participamos en el espacio público con una voz propia. Y el hecho de participar en la vida pública es uno de las, digamos, condiciones o ámbitos en los cuales ocurre la violencia política contra las mujeres por razón de género. Por eso me parece importante que sí enmarquemos de qué tipo de violencia estamos hablando, porque si bien esto es un continuum de esta violencia estructural que vivimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, el ámbito político es uno de los ámbitos en el cual también se vive esta violencia política. De acuerdo con los datos que han ido surgiendo, digamos que uno de los principales espacios en los cuales las mujeres son agredidas tiene que ver con los partidos políticos. Y esto tiene, esta razón principal es porque la lógica partidaria, la estructura vertical patriarcal que tienen los partidos propician la violencia política contra las mujeres por razones de género. Y un ejemplo lo tenemos recientemente. Una diputada, una militante del Partido Revolucionario Institucional, presidenta en su momento de la Comisión del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, como se le llama, le he solicitado por su dirigente partidario, por Alito Moreno, que desvíe la mitad de los recursos otorgados para la formación política de las mujeres a la vida institucional del partido y que ella haga lo que tenga que hacer para, digamos, justificar el gasto de la mitad de ese recurso. La negación de la dirigente, ¿en qué termina? Termina en que es eliminada de su cargo como dirigente de la organización de mujeres priistas. No es incluida, por supuesto, en las listas electorales, aunque ella tiene un desempeño como diputada federal importante. Y no solo eso, sino que empieza a ser blanco de hostigamiento por parte de la militancia en general del partido, no solamente, digamos, en los espacios físicos o virtuales del partido, sino también a través de las campañas de estigmatización que se da en las redes sociales. Entonces, aquí me parece que es importante señalar porque se une esta violencia ejercida en concreto por la dirigencia partidaria con nombre y apellido, pero también por esta estructura disciplinaria que tienen dentro los partidos políticos. Al ser atacado, entre comillas, el líder político, la respuesta es muy clara. La respuesta es, ella se vuelve el enemigo del partido y entonces hay que atacarla y eliminarla de cualquier espacio. Y las redes sociales se han convertido precisamente en uno de los principales espacios a través de los cuales se violenta a las mujeres porque lo que se busca es expulsarlas precisamente del debate que pudiera ocurrir en estos espacios sociodigitales. Me parece que aquí entramos a dos elementos también que salieron en varios de los foros, que tiene que ver con la justicia, precisamente al momento de vivir violencia política contra las mujeres por razones de género. Es decir, las instancias electorales que tendrían que investigar, atender y sancionar
y en su momento reparar el daño que pudieran vivir las mujeres. Si bien tenemos el registro nacional, también hoy se han creado en las dos instancias electorales, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral, digamos, espacios para que las mujeres que viven violencia política por razones de género puedan acudir. En el caso del Instituto Nacional Electoral tenemos este plan piloto del que hablaba Silvia al origen de al inicio de este foro, que así lo ha determinado el Instituto Nacional Electoral, que cuenta con abogadas, con personal de psicólogas que puede atender, o sea, la primera instancia a la cual las mujeres puedan acudir, precisamente para poder definir si quieren, si van a entablar una denuncia contra su agresor y cuál es el camino que habría que llevar. Pero como ustedes bien saben, las mujeres que ingresan a la política no tienen los recursos para ingresar a la política y esta es otra forma de violencia política contra las mujeres. Recientemente, la Comisión Interamericana de Mujeres dio a conocer un informe que se llama ¿Dónde están los dineros para las candidatas y sus campañas? Y lo que evidencia es que a lo largo y ancho de América Latina, de ahí también este sistema patriarcal, ¿no? Que está en todo el mundo, no es nacional o local, lo que genera es que el dinero que tienen los partidos políticos no se distribuye de manera equitativa entre todas las personas que son candidatas. Y que esto tiene un sesgo de género. Laura, tú me dices, y Silvia, más bien Silvia, tú me dices cuando ya me falte un minuto, por favor, para ir cerrando. Y esto lo que genera es que las mujeres no tengan recursos, para desarrollar sus campañas políticas y son víctimas de sus propios líderes partidarios, no importa en qué nivel, para el chantaje de todo tipo. Quieres dinero para tu campaña, entonces tienes que hacer esto o aquello. Las mujeres que no quieren ser chantajeadas, entonces tienen 3 vías para poder financiar sus campañas. Echar manos de sus recursos propios, así sus ahorros, empeñar algo, es decir, hipotecan su casa, venden su coche, piden prestado al banco, le piden prestado a todo mundo, que se traduce en que se endeudan de una manera brutal si quieren participar en la vida política. Y esta es una razón también por la cual las mujeres lo piensan 2 o 3 veces para poder ingresar en el mundo político, porque ellas lo señalaban. Si no tienes recursos, no puedes entrar al mundo político porque no tienes con qué hacer todo el desarrollo de una campaña político-electoral. Lucía, nos falta un minuto. Gracias. El otro elemento, ya lo decían también, tiene que ver con esta condición de desigualdad en las responsabilidades del cuidado. Las mujeres siguen teniendo a su cargo la tarea de cuidados, del trabajo doméstico, que les impide participar de manera amplia y en condiciones de igualdad en la vida política, incluso de las organizaciones mixtas no gubernamentales. No es solamente un tema de los partidos políticos, es también un tema de las organizaciones sociales que no generan las condiciones para que las mujeres puedan desarrollar la formación, la capacitación, etcétera. ¿Cuántos de estos foros pensaron en que las mujeres tendrían que ser o probablemente son las responsables de cuidados de niñas y niños y tendrían que generar espacios para que esas niñas y niños pudieran estar cuidados, atendidos en lo que su mamá participaba en los foros? Y el hecho de la virtualidad, como ahora estamos, no quiere decir que la tarea de los cuidados y del trabajo doméstico desaparece. Entonces, me parece que estos son elementos que hay que mantener y rápidamente digo, el otro es el ejercicio del encargo. El lograr
el cargo no implica necesariamente tener el encargo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vimos rápidamente en el Congreso saliente de la paridad, ¿no? La Cámara. El espacio, es decir, la Junta de Coordinación Política se quedó avasallado con los hombres, que es el espacio donde finalmente se toman las decisiones, se decide cuáles son los puntos de agenda, qué son los temas importantes. Y ahí ninguna mujer ingresó de los partidos políticos, porque sí, la ley les obligó a colocar el 50% de candidaturas de mujeres, pero los hombres no han tomado la decisión de ser demócratas plenamente y compartir el poder con las mujeres, y me parece que este es uno de los retos mayores que generan el obstáculo para la participación plena de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Sí, y evidentemente uno de los temas pendientes es trabajar sobre la democracia interna de los partidos políticos y, reforzando lo que ustedes han dicho, el tema de promover realmente una cultura de la denuncia de este tipo de problemáticas. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a Tere Pérez, por favor, Tere de CIPE, y a quien agradecemos también mucho su participación en este foro. Adelante, Tere. Gracias, Silvia. Hola a todos y todas. Me da gusto encontrarme también aquí a Héctor y a Santana, que hace mucho que no lo veía. Desde el 2018 que compartimos espacio a partir de la Fiscalía donde estabas, ¿no? Y donde planteamos proyectos bien interesantes y a mucha de la información que vemos acá ahora y que lamentablemente sigue estando presente, y creo yo que en algunas de esas violencias van creciendo, ¿no? Y yo lo voy a plantear más como diálogo, Silvia. Me parece interesante este espacio en términos de poder compartir lo que estamos encontrando, y quizá para seguir con esta línea conductora que marcó Lucía, y hablando del partido político, creo que ahorita, especialmente en estas elecciones, hay un tema bien, creo yo, complejo, pero también muy importante de atender, que es el tema del partido político. Yo estoy haciendo entrevistas a mujeres candidatas a nivel nacional y lo que está sucediendo con los partidos, y yo creo que esto hay que documentarlo muy bien porque va a dar pie a qué es lo que sigue. Los partidos políticos se han movido de forma impresionante, han estado cambiando de partido a partido, pero algo que pasó que está pasando en estas elecciones es que dentro de la disciplina del partido que marcan a sus agremiados, agremiadas, en este caso a las mujeres, les hacen firmar incluso documentos donde ellas se comprometen a no denunciar cualquier inconformidad, ¿no? Yo lo que estoy observando es que el partido político es como cuando las mujeres vivimos violencia en casa. O sea, el partido político al que pertenecen estas mujeres y que sabemos ya desde hace años es el que desde donde más violencia viven las mujeres, pues resulta que sí hay una estrategia muy, muy, muy bien elaborada. Nosotras, yo le preguntaba a las mujeres, ¿y por qué lo firmaron? Algunas me decían, Tere, nos agarró de sorpresa, o sea, no supimos qué estábamos haciendo, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen esta información de cómo ejercer sus derechos dentro del partido. Déjenlo a nivel de ciudadanía. Dentro del partido sí son temas mucho más complejos, ¿no? Y hubo muchas capacitaciones, no sé si ustedes las vieron en redes sociales que circulaban, ¿no? En fin, la toma de la foto y al final el candidato. Hubo muchas capacitaciones dirigidas a las mujeres, pero aquí es donde veíamos también, de nuevo, que hemos comentado, las que tenemos ya muchos años en este tema, el asunto de la paridad simulada y el asunto tan simulado de la participación real de las mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eran capacitaciones que tenían que ver con cuestiones muy, muy generales, cerraban con una super comida en un lugar,
es decir, había que cumplir con el requisito y con algún manejo de presupuesto, ¿no? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque aquí entra esto que Lucía decía, ¿a dónde se van los dineros en los partidos? Yo creo que ahí tenemos que hacer un monitoreo súper detallado. Nosotros lo veníamos diciendo desde el 2018 en el INE, al área de fiscalización, y les decíamos, no, ese dinero no llegó a las mujeres. ¿Dónde quedó el dinero? El argumento de la responsable en aquel entonces del área de fiscalización, porque se puso así en la reunión, fue, no, ¿cómo no? Estamos haciendo fiscalización, todo está documentado. Sí, pero todo está documentado de forma muy simulada, ¿no? Es decir, hay una fuerte corrupción también al interior, ¿no? De cómo se manejan las cosas, cómo se toman decisiones. Y bueno, a mí un punto que me parece muy preocupante con el partido político, que lo estamos viendo en muchos estados, y yo coincido completamente, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, el foco rojo está en el municipio, en la localidad, está con las síndicas, está con las regidoras, está con los presidentes municipales. Díganme cuántas mujeres presidentas municipales tenemos, ¿no? Entonces, el nivel de toma de decisiones ya, el entramado más interno, ahí no estamos las mujeres. Ahí no están las mujeres en los municipios. O están, pero a servicio, lo comentaba una compañera ayer en una entrevista, me decía, Tere, las mujeres que estamos aglutinadas estamos al servicio de los que están en el partido que toman las decisiones, ¿no? Entonces, ella lo decía de forma, pues, también muy triste, porque decía, lamentablemente no estamos avanzando ahorita, ¿no? Nos están utilizando para el servicio de las mujeres, de los hombres que están en el poder, ¿no? Lucía lo decía como este asunto del cargo, efectivamente, eso no implica que ellas vayan a funcionar en el cargo, porque parte del acuerdo político es, si tú quedas, yo te pongo al equipo. Entonces ella no tiene poder de decisión, ¿no? O no tiene del todo ese poder de decisión que necesita, ¿no? Y lo otro son los recursos, ¿no? Lo vimos con las síndicas en los estados, en los municipios, que se sigue repitiendo ahora, ¿no? Es, te dejo estar, voy a hacer como que decides, pero finalmente, bueno, este es el programa que hay que seguir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo lo que observo es que está como mucho más exacerbada la violencia desde el partido, obviamente también la violencia digital y la violencia simbólica, ¿no? Que implica, la violencia simbólica es muy importante porque implica este imaginario social que tenemos de las mujeres en un contexto determinado, ¿no? Entonces, de ahí que estas estrategias no solamente es dejarlas que participen, ser incluidas. Creo yo que la estrategia de la violencia política por razones de género sí es una estrategia muy deliberada, en términos de que cuando las mujeres están en contienda, bajan su nivel de capacidad para participar. ¿Por qué? Porque están preocupadas por ir a hacer una denuncia, ¿no? Porque están preocupadas por tener dinero para llevar el pleito, porque su energía física y emocional está colocada también en otro espacio. Y aquí yo les quiero compartir algo que le decía a Silvia, que es importante tener siempre sobre la mesa. El vivir estos modalidades de violencia política a las mujeres, es decir, violencia económica, que ya se mencionó, violencia simbólica, digital, sexual, también lo viven, mujeres también desaparecidas en el marco de la inseguridad, violencia psicológica, en fin, todos los tipos de violencia están inmersos en la violencia política por razones de género. Y entonces nosotras en las entrevistas desde 2018 lo que fuimos encontrando a partir de desmenuzar lo que las mujeres nos compartían era que estaban viviendo, fíjense, les voy a decir, porque además lo tengo acá anotado. ¿Qué estaban reportando ellas en aquel entonces, que yo creo que está exacerbado ahorita? Depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño y en su medicación, problemas crónicos de salud, y les quiero decir hasta fibromialgia, o sea, cuestiones importantes de movilidad. Y esto que es muy importante, porque ahí es donde nos quita mucha energía para no dar todo lo que tuviéramos que dar en una contienda.
indefensión aprendida, síndrome de Estocolmo y síndrome de estrés postraumático. Las candidatas que reportaban y que siguen reportando hoy, ustedes los ven en las notas que llegan y les balacean su casa en la noche desde afuera, obviamente tienen un nivel de estrés postraumático altísimo. En las entrevistas que hemos hecho ahorita, casi todas reportan miedo. El miedo nos paraliza de alguna forma si no lo atendemos. Y en este sentido, sí creo que es importante atender estos síntomas que tienen las mujeres a partir de ejercer un derecho. Es su derecho la participación política, es su derecho ser respetada sin violencia, con recursos, con dignidad, vaya, ¿no? Entonces, las mujeres, por ejemplo, ahora reportaban, hablando del partido político, desencantadas completamente, ¿no? El partido político, si antes no las protegía, pues ahora de plano las dejaron completamente solas, ¿no? Y reportan también este tema como de alta traición, ¿no? A ver, vimos por el partido, somos la que empezamos desde el partido y ahorita ni siquiera fuimos elegidas porque en el listado no quedamos porque realmente no se realizaron las encuestas que decían por ahí que se habían realizado, ¿no? Es decir, ellas quedan por encuesta y resulta que la encuesta nunca se hizo, salió una lista y, pues, sorry, tú no quedaste. ¿Ven? O sea, yo sí creo que se están exacerbando mucho algunos temas que me parecen complejos. Yo recuerdo que en 2018, post-elección, el nivel de la violencia política hacia las mujeres se incrementó en más del 100%, es decir, durante el cargo. Y yo creo que este tema hay que colocarlo sobre la mesa, hay que atenderlo, hay que darle seguimiento como se merece, ¿no? Veamos qué pasa, dónde están ellas, qué tipo de violencia, cómo lo están enfrentando, qué pasa con el partido político. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. ¿Y por qué? Porque vimos también en esta contienda el tema, hablando de la inseguridad, ¿no? El tema del crimen organizado, ¿no? Cuando no hay dinero en las elecciones, de algún lado tiene que salir el presupuesto. Y por ahí decía, no me acuerdo, un analista político, no recuerdo ahorita su nombre, decía, si tú llegas sin dinero, pues vas a llegar a robar, ¿no? Porque pues bueno, así se están manejando ahorita las cosas, ¿no? El dinero que está circulando por parte de otros espacios en esta contienda es de verdad de considerarse y creo yo que es otro foco rojo al que le deberíamos de dar seguimiento y monitoreo así, pero de verdad, muy, muy, muy puntual porque creo que eso nos va a dar luz a otras cosas, ¿no? Yo les compartiría muchas cosas, pero en este tema hay dos cosas con las que quiero cerrar. En el tema de atender la parte psicoemocional de las mujeres, sí es central convencerlas de que hay que atenderlo, porque las mujeres cuando sentimos que tenemos un grado de poder, nos es muy difícil reconocer que estamos siendo violentadas, que estamos siendo afectadas, porque es una cuestión de mucha vulnerabilidad. Esto hay que trabajarla con las candidatas y decirle, tú tienes todo el derecho a vivirlo, lo importante, y de sentirlo, lo importante es, uno, reconócelo, vamos a atenderlo y marquemos estrategia. Y nosotros veníamos trabajando con ellas planes de seguridad, cuestiones de plan de emergencia, y siempre lo hacíamos en acompañamiento con todo el proceso jurídico, ¿no? Me parece que esto es muy importante porque hace unos días la titular del Tribunal Electoral Federal comentaba que se encontraban de nuevo con el tema de que estaba siendo difícil acreditar el delito. Eso lo veníamos poniendo sobre la mesa desde hace mucho. Había que capacitar a las mujeres para que documenten los tipos de violencias y de qué forma para llegar a acreditar el delito, ¿no? Entonces, me parece que cuando ellas algo no dicen en su denuncia, no es que no quieran, es que también por cuestiones emocionales quizás no las recuerdan. Entonces, en el proceso, ellas van ubicando muchos de los detalles que ayudan a acreditar de forma más sólida el delito, ¿no?
Afortunadamente el INE ya está haciendo un programa piloto de atención psicoemocional y con planes de seguridad. Qué bueno que ya lo están haciendo, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en estas elecciones en ese sentido, pero sí tenemos también como muchos retos, ¿no? Yo aquí la dejaría, Lau, creo que Silvia ya se fue, y a lo mejor cerrar con alguna otra cosa más adelante. Gracias, Tere. Es Luis Pineda quien va a asumir la moderación. Luis, ok. Sí. Ok, Sí, Luis. no importa, estamos avasallados por las mujeres en este foro. Felizmente. Bien, pues sin preámbulo, le pedimos a Héctor, nuestro amigo y compañero de muchas luchas y batallas, que tome la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Realmente para mí es un privilegio estar el día de hoy en este foro interesante organizado por Equipo Pueblo. Agradezco profundamente esta invitación a Laura, a Luis, a mi querida amiga Silvia, sobre todo porque, aunque saben que yo no soy un experto en la materia, lo mío es delitos electorales y financiamiento de partidos políticos, pues es un tema que para mí es de suma relevancia y es un tema que está pendiente en la agenda política nacional. Por supuesto, saludo a las personas que nos acompañaron en el foro, a Julio, a Maru, a Carmen y a Humberto, por supuesto, que también tenemos muchísimos años de conocernos. A Lucía, un gusto escucharte. Yo te había leído algunas cosas, no te conocía, pero a la querida Tere, mi admiración y mi respeto. Tere para mí es una de las mujeres que más sabe del tema a nivel nacional, desde el ámbito de la docencia, de la universidad. Es la que ha impulsado estudios, trabajos y tiene una literatura bastante interesante que realmente está dando pistas para lo que puede seguir en esta agenda que prácticamente tiene muchos espacios vacíos. Yo quiero iniciar con una frase de Leonor Walker. Ella decía que los hombres continúan haciendo daño a las mujeres porque no existe un poder real que se los impida. Cuando además el sistema legal no funciona, los sentimientos de injusticia no hacen más que aumentar la violencia. Y esto es evidente. Y miren, en México los temas relacionados con la tensión política de las mujeres han sido en diversas etapas. Ustedes conocen la lucha por el voto femenino, pero después uno de los pasos significativos se da cuando se incorporan acciones de carácter, de acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir? Aunque hubo una disposición legal desde la década del año 2007, no fue hasta el 2014 que se pudo delimitar un programa específico bien estructurado y en el 2018 la paridad de género, al menos en las cámaras legislativas, ya es una realidad. Pero en este tema me tocó participar en un foro latinoamericano y una de las cosas que me llamó la atención es de un expositor español que él decía que la equidad digamos, en los lugares de disputa pública en España se dio con antelación a las leyes afirmativas. Es decir, la equidad entre hombre y mujer en la representación política fue al inicio del año 2000 y 10 años después se incorporó por ley cuando ya no se necesitaba. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un país donde la cultura política, la responsabilidad pública, pues en un momento dado tuvo o pudo tener referentes significativos y en años relativamente rápido, de cierta manera pagar una deuda de carácter histórica con las mujeres. ¿Qué ha pasado en el país? En el país hemos tenido esos avances. Para mí, en la década del 2000, 2005, 2007, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio sentencias importantes en la búsqueda de equidad
de género en la participación política y después se materializó algunos años más en el 2014, como lo comenté. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que pasó? En un proceso relativamente rápido pudimos avanzar mucho en esta equidad de género. Sin embargo, el tema de violencia política de género es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Existe violencia de género en el país? Sí. ¿Existe una violencia intensa? Sí. La violencia se da con mayor intensidad en los municipios, posterior a los estados y después a la federación. Sí. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho como política pública para resolverlo? Atender la violencia política es una responsabilidad de Estado. Y cuando hablo de Estado son los poderes, digamos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos autónomos, que invitan a una política pública que la sociedad civil y los partidos políticos la secundan. Eso en materia de violencia política no ha existido. Si bien es cierto, en el año 2020 se dio un avance significativo en la modificación de 7 leyes donde ya se incorporan, digamos, de manera normativa la violencia política, la forma de sancionarla, los delitos electorales en la materia, también es cierto que se ha hecho muy poco. Tenemos ley, pero no tenemos instituciones. Salvo el INE. El INE está nadando en un desierto que totalmente está aislado. Y hemos visto que el INE ha hecho trabajo construyendo o complementando sus, digamos, tienen sus publicaciones interesantes donde las describen, tienen su sistema de envío de información normativa, han hecho algún tipo de capacitación, pero no ha sido suficiente. Tienen un padrón de violentadores que, hay que decirlo, es muy difícil encontrar. Es más, yo para esta conferencia quise tener los datos precisos y exactos de cuántos asuntos había conocido el INE por casos de violencia política de género. No los encontré. Tuve que ir a la prensa. La prensa hablaba de 345, digamos, denuncias que se han presentado, de las cuales en el 48% no hay sanción, en el 50% de los casos. Pero la responsabilidad de sancionar la violencia política de género, ya sea económica, física, simbólica, o como bien lo dice Tere, que se da de mayor intensidad en redes digitales, también es de la Fiscalía Electoral. Al respecto, no hay información pública. Y también la ley del 2020 dice que tanto en el INE como en la Procuraduría General de la República tiene que haber un padrón de violentadores. En la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General de la República, sí, por más que lo busqué, no lo he encontrado. No sé ni siquiera si existe. Y bueno, voy al último caso. Ustedes saben que el INE tiene esa facultad de imponer algún tipo de sanción. Y en el 2007, 2006, el Tribunal Electoral hizo un gran avance con el tema de acciones afirmativas, donde, aunque la ley no lo decía, estableció jurisprudencia para garantizar la equidad de género entre el hombre y la mujer en la representación política. Sin embargo, las sanciones por parte del Tribunal Electoral no han tenido, en mi opinión, la responsabilidad pública que el caso requiere. ¿Qué ha pasado? Violentadores que han sido del conocimiento público, que el INE ha iniciado un procedimiento, posteriormente, en muchos de los casos, el Tribunal Electoral los ha perdonado. Y existen sanciones. Una persona que es violentadora no puede ser candidato. Y esos perdones que ha otorgado el tribunal ha causado algún tipo de desánimo y, por supuesto, hay un gran problema, al igual que la ley penal, de impunidad electoral. Existe ley, pero no existen instituciones fuertes que la puedan ejercer.
Y bueno, voy al último caso. ¿Por qué digo que atender la violencia política de género tiene que ser un asunto de Estado? Porque las instituciones de manera aislada no lo van a poder hacer. ¿Qué instituciones requerimos para que atendan el tema de violencia política de género? Tere lo decía, no hay información, hay que difundirlo. No se hicieron cierto tipo de, digamos, de manuales, de instrumentos, de información donde oriente a la mujer en un momento dado, dónde puede denunciar y ante quién tiene que denunciar, qué tipo de pruebas puede denunciar. Si los hay, son tangenciales. ¿Qué pasó con la Comisión de Derechos Humanos en la materia? ¿Qué pasó con el Instituto de la Mujer, que antes, digamos, de una manera intensa participaba? ¿Qué pasó con la Secretaría de Educación, que en sus programas de estudio integraba esos problemas? La Secretaría de Gobernación, que rige la política interior del país, los partidos políticos. ¿Qué partido político hizo un foro de violencia política de género? Y bueno, yo realmente no sabía, no conocía lo que dijo Tere. Que un partido político haga firmar una candidata, un instrumento, un documento que diga que se está obligando a no denunciar ningún tipo de denuncia, pues realmente creo que vivimos en un estado casi primitivo. Si los partidos políticos, que son los interlocutores entre la representación política y el gobierno, no tienen el interés por, en un momento dado, por atender los temas de violencia política de género, creo que tenemos un problema adicional. Y el último problema, realmente hay veces que la violencia política de género tiene muchas aristas. Y hablar de aristas es hablar también de que todo ese proceso de investigación de todo tipo de conductas denunciadas debe tener un matiz particular. Deben existir protocolos de atención a las personas que denuncian para evitar que sean revictimizadas. Deben existir protocolos especiales para los que hacen la investigación y deben existir protocolos orientadores que definan qué función tienen cada una de estas instituciones responsables de la materia. Si no existe este orden, simplemente el único que va caminando hacia adelante con una carreta que es demasiado pesada es el INE. Y realmente el INE no va a poder. ¿Qué fue lo exitoso en un momento dado en el año 2020 para que se materializara la ley que sanciona la violencia política de género? Y a mí me llamó la atención porque Silvia estuvo ahí, Tere estuvo ahí. Fue que senadoras y diputadas de diversos partidos políticos tenían un acuerdo en el tema. Se pusieron de acuerdo. Aunque pudieran tener intereses o disputas por su matiz de carácter ideológico, en eso coincidían. ¿Y qué nos está pasando actualmente? La situación del país está claramente fragmentada. O sea, estamos en un espacio donde un frente tiene una idea política y el otro una diferente. Y que pocos puntos de coincidencia tienen. Mientras pase eso, creo que el tema de violencia política de género, para poder materializar las sanciones en un primer plano, y segundo, poder llegar al momento en el que digamos que esta violencia política de género existe en la ley y se aplica y que culturalmente tiene una intensidad menor a años anteriores, nos va a faltar mucho tiempo. ¿Qué opción tenemos para el futuro? Ya la elección está a medio paso de llegar. Creo que Tere, Silvia, Laura, Luis, tú también, si los partidos políticos no tienen interés, va a tener que ser la universidad y las organizaciones sociales
que no quiten el dedo en el renglón, sino poder erradicar o disminuir o prevenir la violencia política de género por los aspectos políticos y culturales, nos va a llevar muchos años y mucho dolor humano, como bien lo está manejando Tere, que no solamente es violencia política, no te disminuye tus posibilidades de participar en la vida política, sino que te está afectando de manera en tu salud emocional. Entonces, ese es un tema, Lucía, que no hay que soltar y que hay que seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, perdón, creo que estoy apagada. Ah, no. Muchísimas gracias, Héctor. Muy, muy aleccionadora tu intervención, dándole ahora este matiz desde el ámbito legal, que desconocemos muchos, estamos por hecho, mucho, nos vamos mucho a la práctica y al sentimiento de lo que pasa en lo local y con las colegas y colegos, y luego nos olvidamos de qué pasa con todo el ámbito jurídico. Y creo que es muy aleccionador porque ciertamente unas de las aseveraciones que hicieron algunas ponentes era eso. Decían, tenemos todo, pero no tenemos el andamiaje jurídico no está funcionando, ¿no? No está funcionando y por ahí estás dando claves. Bien, sabemos que cada que hacemos una presentación, pues se nos queda algo en el tintero. Entonces yo le pediría a Lucía, a manera de conclusión, si tuvieras alguna nota en unos 3 minutos, Lucía. Muchas gracias, Luis. Quiero retomar la idea de Héctor. Por supuesto que esto es responsabilidad del Estado, indudablemente, y creo que hay que mirarlo tal cual. Solamente abonar en el Tribunal Electoral, en este mes se presentó la Defensoría Pública, precisamente para atender a las mujeres que vivan violencia política por razones de género. Eso me parece importante porque allana uno de los temas nodales, que es decir, las mujeres no tienen recursos para contratar a un abogado, no tienen idea de por dónde hacerla. Entonces me parece que esta Defensoría Pública, en la institución que le toca precisamente sancionar, abre la puerta precisa para ir cerrando parte de la impunidad con la que se vive y que me parece muy, muy importante. Entonces, creo que es un camino que todavía le falta mucho, porque en este país donde el 98% de cualquier delito está en la impunidad, es decir, tenemos un sistema de justicia que no está respondiendo precisamente a las necesidades de este país. Entonces, me parece que también hay que mirar como parte de estas falencias del Estado hoy, precisamente la ausencia de justicia para las mujeres en materia de violencia política por razones de género. Y creo que hay mucho que se ha construido, y con eso terminaría, para poder hacer esta lectura de la justicia desde una perspectiva de género, y tanto el protocolo que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia para investigar y para juzgar con perspectiva de género es un camino que nos puede ayudar en esta defensoría y en cualquier otro espacio, porque es obligación del sistema de justicia hacerlo. No tienes que crear un área específica, tendrías que aplicarlo y garantizar que esto funcione. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y un placer por compartir con Tere, con todas las personas que han estado en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tere, por favor, 3 minutitos para algo que se te haya quedado y que sea muy importante. Y yo algo que quería comentar es, yo creo que valdría la pena darle seguimiento a cómo quedan los cargos, quiénes quedan, pero cómo llegaron a ese cargo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahorita el quehacer de la política pública está muy deteriorado. Yo veía políticos ya de muchos años que empezaban a dialogar con un equipo político y acababan a golpes, por ejemplo.
como que todo está llevando a la violencia, al desacuerdo, a falta de diálogo, y creo que, y lo reportaban las mujeres, yo me acuerdo de una mujer en Puebla, la quería la comunidad, la pidió, etcétera, etcétera, y al final quedó un señor vinculado con cuestiones que no quisiéramos en las comunidades, y bueno, pues esos son los Te estamos políticos perdiendo, te. que van a llegar, pero además también van a ser, entonces, sí, que hay que vigilarlo. Esos son los públicos que vamos a tener operando en este país. ¿Sí se escuchó? Una parte no, la parte antes de esto último no. que hay que ver cómo llegan y quiénes llegan, porque son los Sí servidores dijiste, públicos que vamos a tener, ¿no? claro. Entonces, Gracias. bueno, yo quiero cerrar con esto, Luis. Muchas gracias y de verdad muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con Héctor, con Lucía y bueno, con todo el equipo Pueblo y los que hicieron los foros. Muchas gracias. Gracias a ti, enormemente te lo agradecemos, igual que a Lucía, porque pues son compañeras que tienen mucha experiencia y han redondeado perfectamente este trabajo. Héctor, si tuvieras algo más Sí, que mira, añadir. creo que el tema ahora cumple una etapa y viene otra después de la elección. La etapa de reflexión, la etapa donde ahora todo el mundo hace hipótesis, construye escenarios de lo que va a pasar. Yo creo que después del domingo ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y en este tema creo que es importante seguir insistiendo en el tema de violencia política de género y hacer público la investigación que existe. Por ejemplo, quien construyó los primeros indicadores de violencia en las elecciones fueron los de ETELEC. Entonces, pedirles a ellos que el tema de violencia de género, ¿cómo lo están viendo? Hay una organización social que se llama Luchadoras MX. Este sector me gusta porque construyó variables interesantes de violencia política de género, como las expresiones discriminatorias, amenazas, desprestigio, acoso, difusión de imágenes íntimas, extorsión, violencia física, simbólica, difusión de información falsa o estrategias de carácter negativas en contra de las mujeres. Y ellos van diciendo dónde lo vieron, cómo lo vieron y en qué intensidad se dio. Entonces, sí tenemos que hacer público el tema de la intensidad y del fenómeno como existe y posterior a ello construir una estrategia que pueda, pues de alguna manera, incentivar la política pública gubernamental para que en 3 años al menos tengamos procesos eficientes de impartición de justicia en materia de violencia política de género. Y es cierto, el tribunal tiene una defensoría pública, el INE quiere tener una defensoría pública especial para mujeres, pero yo los invito a que hagan un análisis de los últimos 3 años del tribunal, a ver si las sentencias por violencia política de género realmente han tenido un matiz significativo y reivindicativo. Muchísimas gracias. Por ahí, escudriñando igual que tú la información, traté de encontrar cuántas sentencias había y creo que había una o dos eran las que estaban ahí ya tomadas en consideración. Había 34 y 80 y hay muchos datos que no permiten esto. Gracias a todas y a todos. Creo que con estas conclusiones, con estas aportaciones que hicieron, armamos mejor las conclusiones, porque tanto lo que dijeron las compañeras en los foros, como lo que sintetizaron los compañeros coordinadores regionales y nuestros ponentes el día de hoy, tenemos como una visión redonda. No sé si estamos cumpliendo el objetivo de inhibir
la violencia, contribuir a la inhibición, pero sí estamos contribuyendo por lo menos a la difusión de la problemática. En este proyecto nos esperamos mucho porque no tan solo nos quedáramos las redes sociales nuestras, sino que contratamos otro tipo de aplicaciones que nos permiten llegar a otros lugares, no tan solo nacionales, sino internacionales. Y ahí estamos trabajando. Tenemos un cúmulo ya no de hipótesis, sino ahora de tesis, como dirían los metodólogos, y creo que estamos comprobando todo aquello que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Entendemos que precisamente el fenómeno no es nuevo, la violencia política publicitada es más nueva, pero los problemas siguen siendo los mismos. Empezamos en lo local, empezamos en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en los partidos políticos y en las instituciones de trabajo. Creo que el fenómeno tiene dos grandes caras para tratar de solucionarlo. Uno es el trabajo que tenemos que hacer desde lo local, y dos, lo que dijiste y lo que reiteraron. El problema es un problema de política pública, no es un problema de que alguien lo solucione o lo parche por ahí. O lo agarra el Estado o no solucionamos nada. Muchísimas gracias a todas las participantes, a todas las compañeras y compañeros que hicieron posible estos foros y este foro en concreto. Gracias al equipo de trabajo de Equipo Pueblo y gracias a las regiones. Nos vemos, compañeros. Muy amable. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Que estén muy bien Gracias, todos. Luis. Gracias, Laura. Chao, chao. Nos Gracias. vemos pronto. Ahí estamos en comunicación. Saludos a todos. Claro. Ahí lo que